Bienvenidos a otro capítulo más de su canal Five Little Stones. Tenemos hoy a un gran amigo que, a pesar de que tengo muy poquito de conocerlo, estábamos platicando antes de empezar esta grabación y creo que vibramos en la misma sintonía. Tan es así que, sin planearlo, y mira, traemos los dos camisetas azules, entonces el rayo azul, Arcángel Miguel, todo eso, la voluntad, y me siento honrado de que me acompañes. Horacio, muchas gracias por hacer este tiempo. Yo sé que la diferencia de horario, las distancias, ¿sabes? Es complicado, entonces valoro mucho que seas flexible y que me puedas acompañar el día de hoy. Bienvenido, muchas gracias. Gracias a ti, Federico. Bueno, y un saludo a toda tu comunidad y una alegría estar en contacto. Y el agradecido soy yo por la entrevista, así que todo positivo. Muchas gracias, Horacio. Entonces, primero que nada, platícanos un poquito de ti, de tus raíces, de lo que quieras compartir con el público. Perfecto. Bueno, contarles que Horacio nació en Uruguay y desde la adolescencia su experiencia de despertar de conciencia se da a partir de una experiencia de contacto, a través de una experiencia que mis padres me envían al almacén a comprar el típico pan y la leche. Eran 7:59 de la noche cuando regresaba, y en la ciudad de Montevideo, donde yo nací, la ciudad es a orillas del Río de la Plata. Entonces tenemos todo ese río hermoso, y sobre la zona del río, mirando desde mi casa, que quedaba como a 2 kilómetros, pero para que la gente tenga una idea, se veía como desde quien va desde Brasil, desde Argentina hacia Brasil, en esa dirección, se vieron 3 naves y cambiando de colores de una forma impactante, y era una tras de la otra, ¿no? Iban así, en este ritmo, una tras la otra, y en ese momento tan fantasioso, yo miré la hora y dije, por si pasa algo, y eran las 7:59, como les decía recién. Entonces, eso me hizo pensar de que podía ser el Concorde, que en ese momento era el año 88, que se hablaba del avión más largo del mundo. Pensaba si era un cometa por lo largo que era, pero no podía ser porque cambiaba de naranjas a rojos, azules, a verdes. Entonces, y pensé, un ovni, dije yo, ¿no? Entonces, al otro día en la televisión, ya mi padre, cuando me despierta, me lleva el desayuno a la cama para irme al colegio, me dice, Horacio, lo que tú nos comentaste ayer era un ovni, ya salió en la radio. Y después salió en toda la televisión, lo había visto medio Montevideo. Entonces yo dije, bueno, ya no es una cosa que lo vio Horacio solamente, ¿no? Entonces a mí algo resonaba en mi corazón y me decía de que lo que conducía esas naves no tenían por qué ser malo. Eso era exactamente la frase que resonaba en mí. Entonces, a partir de ahí, empecé a investigar, a empezar a preguntarme cosas, y es así como empecé en la experiencia de los grupos de contacto. Cuando vino Sixto Paz a Uruguay, de esta forma entonces, con todo lo que hablaba Sixto era como que yo ya lo sabía, y como que era lo que vibraba aquí adentro, como que todo me resonaba de forma perfecta. Entonces, de ahí fui empezando los grupos de contacto y empecé a entender lo que era la meditación, porque yo entré por la parte fenomenológica, no entré por nada espiritual. Entonces, a partir de ahí entendí que la verdadera experiencia del contacto era la experiencia del contacto con uno mismo, de que si yo no tenía contacto conmigo mismo, no podía tener contacto ni con personas en el planeta, y segundo, pensar menos con gentes de otro mundo. Entonces empecé a experimentar lo que es el autoconocimiento, la capacidad de conectarse con uno mismo. Y eso me llevó a mi primer viaje a Perú en el año 93, donde me fui al desierto de Chilca, en un lugar tan mágico al sur de Lima, 63 kilómetros al sur de Lima, para vivir una experiencia también de encontrarme con personas de todo el mundo que en esa época hablaban el mismo idioma, cuando en esos tiempos todavía eran muy cerrados estos temas. Cuando tú hablabas de temas de chakras, de karma, de todo ese tipo de lenguaje que ahora se habla tan habitualmente, pero que en esa época todavía la gente no estaba abierta de una forma muy fluido, vamos a decir, para adaptarse a ese idioma, ¿no? Y entenderlo. Entonces, básicamente, eso fue lo que hizo, fue confirmarme de que yo podía
empezar a experimentar la vivencia de empezar a cumplir mi misión personal a través de estos viajes, a través de empezar a conectar con personas y entender que mi misión estaba relacionado con el verbo, con la oratoria, con el poder eh, encontrar personas que pudieran dar un mensaje de esperanza. Cuando siempre me acuerdo que Sixto decía que estos seres buscaban a personas que puedan pensar y actuar en positivo, inspirar a otras personas y contagiar al mundo al cambio positivo. Y eso fue como que me quedó grabado en mí. Entonces a partir de ahí fue que empezó todo ese gran cambio interior en Horacio, tratando de ir descubriendo esa misión personal, que es la gran pregunta que todos nos hacemos: ¿para qué vinimos acá y qué es lo que cada uno puede aportar? No, fabuloso, muchas gracias por compartir y me sorprende que recuerdes hasta la hora, porque las experiencias que yo he vivido, lo último que me acuerdo es ver qué hora es. Entonces, fabuloso, debe ser bueno para recordar fechas y cumpleaños y todo eso. Entonces, necesito yo también mejorar en esas áreas. Pero algo que también me interesa bastante es que sí, muchos nos llama la atención pues lo del fenómeno, de que wow, pues es algo inusual, impactante, que deja huella. Yo sé que muchas personas que han tenido avistamientos o han tenido alguna experiencia similar, pues lo recuerdan y lo mantienen. Y de hecho, en una entrevista que tuvimos con Sixto, hubo personas que estuvieron haciendo preguntas acerca de sus situaciones personales o experiencias individuales. Entonces, eso como que nos marca y nos llama mucho la atención a varios de nosotros. Pero cabe destacar lo que acabas de mencionar. O sea, eso, pues qué padre, qué emocionante, pero en realidad, por encima de eso está lo que tú llamas el conectarse con uno mismo, tener el contacto con uno mismo. Entonces, ¿nos podrías hablar un poquito más de, en cuanto a tu experiencia, cómo has trabajado, cómo has logrado conectarte más o conocerte más a ti mismo? Porque yo creo que muchas personas que nos están viendo, y yo me incluyo, nos fascina el tema de los contactos, de los avistamientos, tanto que a veces no nos enfocamos tanto en ver hacia adentro de nosotros. Entonces, cualquier cosa que tú puedas compartir que nos ayude a encontrar nuestro camino, nuestra propia dirección en ese sentido, pues es bienvenido. Claro, claro que sí. El tema del contacto interior es fascinante, porque yo creo que es la gran oportunidad de ingresar dentro del conocimiento que cada uno llevamos dentro. Y todos tenemos ese conocimiento, pero muchas veces lo llevamos por años dormido, ¿no? Y hay que empezar a despertar. Cuando uno empieza a interactuar con el universo y de alguna forma tú empezás a ver que el universo se manifiesta en tus peticiones, en ese diálogo, en esos cuestionamientos también que le hacemos al universo, ¿no? A Dios. Entonces, cuando se empieza a manifestar, empieza a pasar algo que es lo que se llama la magia, ¿no? Y cuando pasa la magia es algo que se disfruta tanto porque solamente tú y la persona que vive la experiencia sabe que es real. Y ya no te interesa si lo que estás viviendo la otra persona lo comprende o lo entiende. Simplemente tú te quedas con la experiencia que te da la seguridad. Te decía que en mi primer viaje en el año 93 a Perú hay un arma o una herramienta, mejor dicho, que nos dan en lo que es la experiencia de contacto, que es el nombre cósmico, ¿no? Y en el año 93 yo en mis meditaciones, cuando hacemos las meditaciones del nombre cósmico, del quién soy yo había recibido que mi terminación era AC, AC. Para las personas que nos están escuchando y por ahí no saben qué es el nombre cósmico, que le decimos que es ese sonido cuando la creación, cuando el universo nos crea, y que traído aquí a la Tierra es una frecuencia, un sonido, es un nombre, que muchas veces en otros lados le llaman un mantra también. Entonces cada uno tenemos un nombre, un mantra diferente a cada uno, ¿no? Y de esta forma ninguno se repite. Entonces solamente tú vas a poder usar ese nombre cósmico, porque va a generar el efecto, le decimos que es la llave del conocimiento. Entonces, cuando fui a Perú,
mi instructora recibe un día antes de que yo me vaya, tiene un sueño donde un ser de luz se le presenta y le dice, dile a Horacio que que su viaje a Perú es para confirmar su nombre cósmico. Y su nombre es Rimac. Y entonces mi instructora, Elenita, a quien quiero mucho, me dice, Horacio, acabo de recibir esto. Y bueno, yo tenía que era AC la terminación, o sea que coincidía, Rimac. Entonces ahí me entero que había una calle en Uruguay que se llamaba Rimac. Después me voy enterando de que Rimac era un río de Perú, que es el río más importante que pasa por la ciudad de Lima. Y cuando me voy desde Uruguay, la primera vez, mi primer viaje largo internacional, voy 5 días por tierra, cruzando todo Argentina, todo Chile y subiendo hasta Perú. Entonces, en esos 5 días, las dos únicas personas que salen desde Uruguay, porque iban subiendo gente en el camino, ¿no? Entonces iba levantando gente el bus, las dos únicas personas son 2 chicas sordomudas. Entonces, yo en ese momento había aprendido a hablar sordomudo, increíblemente, porque sabía que alguna vez en mi vida lo iba a usar. Cuando le pregunto a las chicas almorzando o cenando, no me acuerdo, les pregunto de qué parte son de Lima, y ellas me dicen de Rimac. Y entonces, cuando me dice Rimac, algo resonó acá, adentro, y yo dije, bueno, esto ya no es casualidad. Hay un ser de luz le dice que me voy a confirmar mi nombre cósmico, que rima, y justo van 2 muchachas, y yo, ¿por qué justo aprendí a hablar sordomudo? Y son de Rimac. Bueno, cuando llego a Lima, al salir de la estación de buses, lo primero que veo es una guagua, un bus, un ómnibus, como le dicen en diferentes países, una combi, como es, que dice RIMAC 333. Entonces, yo dije, esta es más que confirmación, porque el 333 es un activador numérico que nos confirma en situaciones lo que estamos buscando, lo que estamos viviendo en ese momento. Entonces, para mí fue una súper confirmación. Dije, esto no es casualidad en el universo. Y luego de eso, cuando estoy en el desierto de Chilca con el grupo Maranga de Perú, un grupo que era muy afín a Sixto, me dice, y habíamos tenido una afinidad muy especial, entonces me dicen, Horacio, ¿sabes lo que significa RIMAC? Significa, le llaman el río hablador, o persona murmurosa o habladora. Y yo dije, bueno, ese soy yo. Y entonces más confirmación no podía ser, porque dicen que el agua con las piedras genera como un murmullo, y eso, por eso le dicen el río hablador. Entonces todas esas confirmaciones son las que resonaron en mí. En la pregunta que tú me hacías, la importancia del autoconocimiento, porque tú vas entendiendo el rompecabezas de la vida. Yo pienso que eso es una de las cosas más importantes, entender por qué a mí me tocó nacer en Uruguay, con tal sexo, en tal familia, en tal contexto, por qué tuve que conocer ciertas personas, por qué tuve que tener ese avistamiento, por qué empecé a viajar. Entonces uno va entendiendo que la vida y las piezas se van acomodando, pero todas dirigidas para formar algo que está relacionado a tu misión personal. Entonces, ese autoconocimiento te hace entender que estás conectado con una fuente divina y que principalmente lo que te ayuda es a eliminar el miedo. Uno de los grandes problemas del planeta, el famoso miedo, porque cuando tú conectas y entiendes de que pasan cosas mágicas para que todo lo que te suceda tú lo puedas sentir, lo puedas percibir y al mismo tiempo lo puedas experimentar, tú entiendes que eso es un esfuerzo para el universo y que de alguna forma el universo está haciendo, está moviendo cosas para que uno logre su misión. Entonces lo que uno tiene que hacer solamente es elevar nuestra frecuencia vibratoria y empezar a sacar esa información. A mí ya me dieron el arma, me dieron esta herramienta que era RIMAC, la llave de conocimiento. Entonces, yo la tengo, pero está en mí, en mi libre albedrío, el poder usarla o no. Cuando tú abres, usas la llave y abres, empiezas a abrir la puerta más importante,
que es la puerta de tu propio corazón. Eso significa que al abrir la puerta del corazón va a emerger una cantidad de energía y de luz relacionado al conocimiento que venimos acumulando vida tras vida. Y eso va a hacerte entender y comprender quién eres, de dónde vienes, y el pasado, la información del pasado, te va a hacer entender tu presente, entendiendo por qué entonces tenías que vivir todas las experiencias. A partir de ahí, una vez que tú entiendes el presente, puedes redirigir el futuro y puedes empezar a crear con el universo, siendo co-creadores del universo, puedes empezar a crear nuevas realidades positivas. Por eso es tan importante que la gente, no importa su filosofía, no importa su religión, no importa la forma, cada uno va a tener esa herramienta, ese camino que le va a servir llegar a abrir esa información. Lo importante es que lo hagan, ¿no? Y que realmente la gente acceda a ese conocimiento. Muchas gracias por expandir y por compartir tus experiencias, porque mientras nos estabas platicando, a mí me estaba dando mucha emoción porque vi mucha sincronicidad con cosas que tú has experimentado o has vivido. Para mí, me vino a la mente un viaje que hice a Chichén Itzá, que también fue en camión y fue, no me acuerdo, 22, 23 horas de camino. Y cuando llegué ahí, para mí fue un viaje mágico. Es de mis experiencias favoritas en mi vida, porque me sentí todo un Indiana Jones que estaba llegando ahí a descubrir esta ruina y estaban fabulosas. Recuerdo, en aquellos tiempos todavía permitían subirse uno a la pirámide de Kukulcán, porque creo que ahora ya no permiten. Entonces, fue una experiencia mágica. Eso, en el camino para ir al observatorio, hay un arco donde al pasar por ahí me fijé y uno de los glifos que estaba ahí, tal cual una persona meditando en la posición de flor de loto. Y estamos hablando de los mayas, cómo había algo que está relacionado con Oriente y el budismo y los tibetanos y todo eso, cómo es que estaba aquí en Mesoamérica. Entonces, cada cosa que viví ahí me emocionó en diferentes niveles. Y luego nuestro guía, bastante conocedor, nos llevó a la mitad de la cancha del juego de pelota y nos dijo, aplaudan una vez. Y entonces aplaudimos y nos escucharon el eco y pues yo no puse atención, pero nos dijo, cuando uno aplaude, el eco suena 7 veces, porque los mayas reconocían que el 7 era un número mágico. Entonces construyeron todo esto de manera que se hiciera el eco 7 repeticiones. Entonces eso para mí, y luego fue en un solsticio, me parece de otoño, me tocó ver la serpiente bajar por las escaleras de la sombra proyectada, y para mí me maravilló todo eso, la precisión, el conocimiento de la astronomía y del cielo y la tierra. Yo estaba en otro mundo, yo me sentía como que de repente me habían compartido secretos que solo estaba, muy pocas personas tenían acceso de ello. Y yo era un muchachito de, no me acuerdo, tendría unos 17, 18 años, entonces para mí esto era lo máximo. Y conforme ibas contando, siento muchas similitudes porque, por ejemplo, el Ralek, yo te lo puedo leer porque yo de niño aprendí nada más el abecedario de los sordomudos, porque mi padrastro era sordo, entonces así era como nos comunicábamos. Y qué curioso que tú también tengas eso en tu andar y que te sirvió. Entonces, no sé, hay varias sincronías que me emocionan porque estamos ahora reunidos, el mismo color de camisa y todo. Entonces, siento que todo tiene su razón de ser y me siento muy contento de que tenemos la oportunidad de platicar y de compartir. Y me emociona mucho, me gustaría que, no sé, me platiques un poquito más de lo del nombre cósmico, porque el otro día en una plática escuché uno de los instructores de Rama que estaba compartiendo que una vez que tienes el nombre cósmico, pues no termina ahí, sino que hay que seguir trabajando con él y como tú dices, es una llave que nos abre pues conocimiento y todo. Y algo que compartió que a mí, pues no sé, me
me sonó muy acertado es que una de las prácticas que él hacía es como parte de la misión Rama es aprender a respirar y relajarse, que en la respiración incluía el nombre cósmico, de manera que al inhalar estaba diciendo el nombre cósmico mentalmente, luego retenía el aire, la misma duración de lo que repetía el nombre cósmico, y al exhalar nuevamente decía el nombre cósmico. Y a mí me pareció pues fabuloso porque es una manera de controlar la respiración y que sea la inhalación, la retención y la exhalación completamente de la misma duración y usando el nombre cósmico. Entonces, ¿qué más nos puedes decir de esto para todas las personas que a lo mejor ya lo tienen o que ni idea, quieren saber pues, dónde compro mi nombre cósmico, por dónde lo pido, dónde me apunto? ¿Qué nos puedes compartir más? Mira, antes de responderte eso, te hago otra confirmación más de esta gran sintonía que se está dando. Es que yo también estuve en Chichén Itzá y hice la ruta maya. Amo México y fui en el año 97, cuando todavía recién se estaba hablando de todo lo que eran los mayas y las profecías mayas y todo eso. Y fue una experiencia hermosa porque no solo estuve en Chichén, sino estuve en Chiapas, estuve en Palenque, cuando pude ver la fosa de Pacal, del rey Pacal, y como es, y en ese lugar realmente uno siente cosas impresionantes. Es más, tuve la oportunidad de estar dentro de la pirámide del Sol cuando nadie podía estar, solamente los arqueólogos, en una noche de luna llena. O sea, fue una experiencia increíble. Y después, por suerte, la vida me regaló de ir varias veces más a México, porque conozco desde Mexicali, de Tijuana, Monterrey, hasta Guadalajara, todo México, de norte a sur. Pero realmente es que hay lugares maravillosos y hay lugares increíbles. Ahora, todos estos lugares tan mágicos, el tema es qué es lo que uno tiene que ir a recordar, ¿no? Y entonces, cada viaje, las personas que tuvimos en esta vida la oportunidad de viajar, o sea, tenemos que entender que cada viaje lo que hace es activar las claves del recuerdo. Entonces, si en estos viajes, volviendo a tu pregunta, trabajamos con la llave del conocimiento, lo que vamos a hacer es que vamos a recordar, porque una de las grandes misiones que tenemos como seres humanos es recordar, que se active esa clave de recuerdo para poder empezar a entender esas cosas que nos olvidamos. Siempre recordemos que cuando nosotros llegamos a la Tierra, se nos borra la memoria para que no sea tan traumático recordar grandes errores que hemos hecho en el pasado. Cuando a través del nombre cósmico, cuando estuve en la selva amazónica, en ese momento hicimos un trabajo de meditación con el nombre cósmico y vi que realmente era una persona, un indígena muy malo, fornido, que asesinaba a una persona, a una chica que estaba embarazada y que veía cómo yo le tiraba una lanza y que a partir de ahí caía en un puente. Increíblemente, una de las 5 personas que nos acompañaban en el mismo momento, trabajando con el nombre cósmico, se vio que era una indígena embarazada, asesinada por un indígena, ¿no? Entonces, esas son las confirmaciones que empiezan a darte el nombre cósmico, porque realmente tú empiezas a entender que también en los lugares cuando nosotros viajamos, aparte de recordar, también sanar cosas que hemos hecho en diferentes lugares, que realmente tenemos que sanar cosas del pasado. Así como también tuvimos aciertos y tenemos que recordar esos aciertos también, que son lo que nos hacen tener este Dharma, lo que nos hacen tener ciertos dones, ciertas virtudes. Cuando yo descubrí el nombre cósmico, en el caso que era un río y que tenía que, primeramente, entendí que como río yo iba a viajar, que la vida me iba a dar el regalo de viajar, porque el río lo que hace es recorrer. Segundo, también tenía que purificar, ¿no? Tenía que unir como un río. Con mi misión estaba, especialmente la misión, estaba relacionado a unir, ¿no? Y después yo tenía que tomar conciencia que el don que la vida me había dado, que el universo me dio, estaba relacionado al verbo, a la capacidad de hablar. Pero eso te hace trabajar con más fuerza y con más compromiso alineado al universo, porque yo tengo la capacidad de hablar. Pero como capacidad de hablar,
yo va a depender de mi estado de conciencia. Yo lo puedo usar para bien o para mal. Yo puedo dar un mensaje de esperanza positivo, pero también, si yo quisiera, podría engañar o podría mentir, ¿no? Entonces, todo eso, el nombre cósmico te empieza a generar, que empieces a descubrir y a ubicarte dentro de tu misión. Te compromete a realmente entender también todo lo que hemos hecho en el pasado, para entender, yo siempre digo que si a mí la vida me regaló tantos momentos maravillosos en la vida, desde no solo por lugares, sino por experiencias principalmente de amor que me tocó vivir con hermosos seres humanos en todos los rincones del planeta, eso significa que hubo un Horacio atrás que se esforzó y trabajó para darme todo esto. Entonces yo me tengo que comprometer con los de atrás para el próximo que venga, que también tenga el camino lo más avanzado para todo estar relacionado a la gran pregunta que es, o el gran accionar que es cumplir con la misión personal, tu esencia. ¿Cuál es la esencia tuya, la esencia de cada una de las personas que nos están escuchando, que realmente viaja a través del universo llevando siempre un don y un mensaje? Entonces, cada uno tenemos que descubrir, por eso es la importancia de este nombre cósmico. Ahora, ¿cómo se hace para trabajar con el nombre cósmico? Primeramente, no hay que desesperarse, porque a mí me demoró 4 años. Y hay personas que le llegan en una semana, hay personas que le llegan en un mes, pero Horacio era se ve que tan tronco, como decimos acá en Uruguay, que pasaba una mosca y se desconcentraba, que dijeron de arriba, no, vamos a dárselo por el sueño, más fácil, y ya está, con eso no tiene duda. Pero ahora, en este momento donde estamos entrando en una nueva era, donde las energías son diferentes, después ya de casi 30 años, como es, todo se da mucho más rápido. Entonces, invitar a las personas que hay una meditación que se llama el nombre cósmico, el quién soy yo. Entonces es trabajar en silencio y preguntar quién soy yo y dejar fluir, y dejar fluir. Y las cosas se van a confirmar para poder separar cuándo es un mentalismo, cuándo es algo realmente canalizado. Todo es ejercicio. Cada vez que nos más ejercitamos, todo va a fluir. Y pedirlo también, porque nosotros tenemos el universo y en el universo hay que saber pedir las cosas. Entonces, pidamos el nombre cósmico también, ¿no? Entonces las cosas van a llegar, pero realmente es una herramienta que realmente es fascinante. Las personas que tuvimos la posibilidad y tenemos la posibilidad de trabajarla, es algo increíble. El año pasado, en el último viaje que hicimos con los grupos que hacemos de viaje a Egipto y a Jordania, estuvimos en la pequeña Petra y estuvimos en una cuevita que era una cosa chiquita, y empecé a mentalizar mi nombre cósmico, y te puedo decir, Federico, que nunca en mi vida vibré tan alto como en esa cueva. Yo no soy una persona que tenga una buena voz, sin embargo, la vibración de cuando yo mentalizaba el rima hizo que franceses, austríacos se acercaran, porque eso resonaba de una forma increíble, mágico. Y yo, mientras que hacía el nombre cósmico, lo que hacía era empezar a recibir información del lugar. Entonces yo veía personas corriendo con antorchas, como escapando, ¿no? Y veía ruidos y en una gran noche y era cantidad de gente como huyendo, ¿no? Cuando después que vino otras personas del grupo, ya no pude seguir materializando, estoy hablando de unos 5 a 10 minutos, lo que sucede es que el guía nos confirma que ese lugar, y nos muestra, era un pasaje para la huida de todos los beduinos que estaban en la zona. Y nos mostró cómo al final habían 2 piedras que se asemejaban, parecía como una pared, pero en verdad era un camino secreto para la huida. Entonces, eso es lo más lindo, las confirmaciones, cuando uno empieza a recibir a través del nombre cósmico, cuando uno lo trabaja, y el universo se encarga de confirmarte para que solamente tú sepas que eso es real y trabajes esa información. Muchas gracias, Horacio. Y a mí me emociona cuando platicas todo esto, porque también es parte de lo que yo estoy trabajando y estoy buscando y en lo que me enfoco, y por eso es que quiero compartir con toda la persona que esté interesada o que le pueda servir, porque entre más
eh, seamos los que estamos trabajando en interiorizar y en elevar la frecuencia, mejor va a estar nuestro planeta y mejor va a estar la vida de ese individuo, por lo menos en lo que yo creo. Y curiosamente dices que una de las cosas que se trabajan es el recordar. Y fíjate, en esta conversación que estamos teniendo, acabo de recordar algo que no me había acordado hasta ahorita que platicamos, cuando tú me dijiste que fuiste a Teotihuacán o a la pirámide del Sol y te pudiste meter adentro de la pirámide. Yo he ido a Teotihuacán y me encanta, está fabuloso, es mucho más grande que Chichen Itza, pero de alguna manera para mí Chichen Itza fue como mágico, como, no sé, como entre la selva, entre misterio, como que descubrí algo, exploré, y lo que recordé fue que estando ahí tuve la oportunidad de entrar adentro de la pirámide y son unos escalones que entra uno y la humedad y el calor se siente, pero que hasta una presión en el pecho y en la cara de lo fuerte y sube uno y había, no recuerdo si es como una banquita, una escultura de un jaguar rojo y pues había rejas para que uno no entrara y todo, pero ahorita que estás platicando eso, desde no sé cuántos años no recordaba que yo había estado dentro de esa pirámide. Y fíjate, en esta conversación me viene a la memoria. Entonces creo que estamos trabajando mientras estamos platicando. Y me interesa mucho lo que compartas de cómo tu nombre cósmico también te está indicando la misión de tu vida, que es el verbo, el comunicar. Y me parece, si no estoy equivocado, que tú has salido, no sé si en alguna serie de televisión o en algunas películas, entonces has tenido también esa experiencia. Platícanos un poquito de eso. Sí, claro, mira, viví un tiempo, bueno, viví en Puerto Rico, viví en Perú, viví en Colombia, bueno, estuve mucho con los grupos de Estados Unidos, además, uno de los primeros grupos que conocí cuando entré a Estados Unidos fue los grupos de Houston y fuimos a hacer trabajo en Galveston, me acuerdo de que habíamos recibido por los delfines, pero cuando viví en Colombia, una de las cosas que a mí me pasaba es que tenía un poco de miedo escénico, ¿no? Entonces, un día se me dio de que pude conocer al productor de Shakira, y entonces me invitó al programa de La Voz Colombia, ¿no? Entonces estaba era la primera vez que se hacía el programa en Colombia, de ese formato, y entonces vi que había cantidad de gente que llenaban el público, que aplaudía, entonces me dijeron, no, esos son extras y no sé cuánto, y entonces me presentaron al dueño de la agencia de publicidad y le dije, y me dijeron, claro, sí, puedes trabajar con nosotros. Y después de ahí me invitaron para series de televisión y todo eso, siempre como extra. Pero la idea era, no porque yo nunca estudié ni actuación, ni no era algo ni que me fascinara tampoco, pero sí era el hecho de estar en contacto con las luces, las cámaras, ¿no? Entonces, en un momento me llamaron para la serie de Pablo Escobar, El Patrón del Mal, y hice 15 capítulos. Y la gente que me busca en Facebook como Horacio Fabeiro Balbi va a poder ver que hace poco me encontraron en una escena y la puse ahí, todavía haciendo la broma que estoy nominado al Oscar. Y la idea era eso, ¿no? O sea, siempre era el tema de alguna forma estar relacionado con la comunicación. Pero mira, hubo otro que fue importante. En La Voz Colombia después a mí me hicieron hacer el extra de Carlos Vives para preparar antes que él viniera, cuando estaba en vivo, lo que era luz, sonido, el sillón. Yo me tenía que sentar en el sillón, apretar el botón, darme vuelta, todo eso. Y un día faltó Ricardo Montaner y estaba Fanny Lu y Andrés Cepeda, que son otros cantantes famosos en Colombia. Y entonces el director, adelante de todo un teatro, me llama y me dice, Horacio, sube al escenario, por favor, y ve al lugar de Ricardo Montaner. Y yo me quedé helado porque, aparte, el que hacía del extra de Ricardo Montaner era el hermano del dueño de la agencia de publicidad, o sea, por lo cual pensé que era. Y entonces subí, me pusieron micrófono, hablé con ellos y los saludé a cada uno, y ellos vinieron a saludarme a mí, y me saqué fotos con Fanny Luco, Carlos Vives, pero compartí. Ahora, en ese momento, Fede, yo te digo, por un instante tuve la suerte de decir, universo, ¿para qué me das esta posibilidad? Porque
está muy linda toda la parte de espectáculo y todo y esa gran experiencia, pero tiene que haber algo más profundo. Cuando las situaciones en la vida pasan, hasta lo que nosotros llamamos lo más como esas cosas que no le damos importancia, eh, hay un propósito. Lo importante es que nosotros tomemos conciencia, ¿para qué me ha dado esa posibilidad de universo? ¿Por qué yo puedo estar acá, compartiendo un sillón con estas personas que son famosas a nivel mundial? ¿Cuántas personas quisieran estar al lado o pagan una entrada? ¿No? ¿Y qué es lo que yo puedo decir? Entonces, nuevamente salió lo del nombre cósmico, que yo tenía que dar un mensaje cuando una persona adelante mío iba a tener que evaluarla. Entonces, la idea era poder darle un mensaje positivo. Y me acuerdo que le hablé el mensaje sobre lo importante que era el que la competencia tenía que ser con uno mismo en la vida, ¿no? O sea, que siempre nosotros tenemos que competir con ser mejor cada día, ¿no? Entonces, mira, me quedé tan contento, más allá de la experiencia hermosa de conocer a estos grandes cantantes que uno siempre admira desde hace tiempo uno los escuchó, pero dándole un sentido a la gran posibilidad que te da el universo. Entonces, de esa forma, tú amplificás la experiencia de los hilos invisibles que se mueven en tu vida para que vivas una experiencia. Y como así yo estoy contando esa experiencia, es tan importante esa experiencia como la persona que nos puede estar escuchando a alguien que vivió una experiencia que le hizo vivir una felicidad y una alegría desde con un vecino, desde en su barrio, en lo que sea. Nada es más importante que nada. Todo está dependiendo de la intensidad con que nosotros vivamos la experiencia. Entonces, fue una experiencia hermosa, fue una experiencia linda, pero siempre está relacionado, como te digo, a que lo que vivamos no lo vivamos en la parte superficial de esta dimensión, sino lo elevemos, lo pasemos a un estado de conciencia superior para entender el para qué el universo te permite vivir las experiencias. Entonces, el universo dice, lo entendió, entonces ahora pasamos a otro nivel. Entonces te va a dar otras experiencias donde tú puedas seguir creciendo y viviendo a conciencia para de esta forma desarrollarlo y de esta forma que toda esa energía entiendas, en mi caso, por ejemplo, de que poderle compartir a la gente que no hay límites, que uno puede llegar a donde sea. A mí justo me tocó en la parte, vamos a decir, de la parte de espectáculo y eso, estar en muchos lugares así. Tuve la oportunidad que mi vecino en Colombia era el productor de Marc Anthony, cuando vino a Uruguay, 15 personas estuvimos con él compartiendo antes de un show, aparte de darme el show en primera plana. De repente estuve invitado en Tailandia por la realeza y todas esas cosas, pero todos con un fin. O sea, cuando tú estás a una persona y si le podés dar un mensaje y si le llegas al corazón, y si esa persona tiene la capacidad de llegar a millones de personas, ¿cuán importante será que tomes conciencia de ese momento? Entonces, son todas experiencias increíbles, pero que hacen profundizar en tu interior, no quedarte con la parte de la farandulera o la parte de aquí de la tierra, ¿no? No, muchas gracias por compartir, porque creo que ese mensaje le va a llegar y le va a abrir los ojos a muchas personas. Y te comparto, yo cuando era más joven, a mí me tocó, primero que nada, a mí me gusta tocar guitarra. Entonces, estaba una vez en un bar tocando con el grupo que estaba yo tocando, y el dueño de ese bar, pues es de esos bars deportivos donde tienen las televisiones de pantalla grande y están pasando deportes, etcétera. Y me acuerdo que el dueño nos dice, muchachos, fíjense lo que acabo de comprar por el pago por evento. Y nosotros, ok, pues estamos tocando. Y fue, no estoy seguro si el primero o el segundo campeonato de la UFC que existió, cuando eran las artes marciales mixtas, para ver qué arte marcial era la más efectiva, y había de todo, de judo, karate, taekwondo, lucha, etcétera. Entonces nosotros estábamos tocando y estaba viendo la tele, y primero que nada estaban bastante gráficos, porque ahí se valía codazo, patada, manazo, pellizco, de todo. Entonces era sorprendente, y más que nada porque había unos atletas que estaban
impresionantes físicamente, fuertes o grandes, etcétera, y cómo a fin de cuentas ganó una persona de nombre Royce Gracie, de que tú lo ves y pues se veía una persona común y corriente, no era esta montaña de músculos, ni esta persona que te aterrorizaba nomás con verlo de lo peligroso que eran, y este fue el que quedó campeón. Y a mí wow, para empezar a mí me gustaban las películas de Kung Fu y de Shaolin, y lo que me gustaba más no era nada más de pelear, sino que había la parte espiritual y de la meditación y la filosofía y cómo trataban de ser mejores personas, no eran más de ir a pegarle a alguien en la cara. Entonces eso me quedó y pues yo estaba en una escuela de taekwondo, de karate que en aquellos tiempos, y ya después tuve la oportunidad de, en Phoenix, donde estoy ahora, abrieron una escuela de artes marciales donde pues quien estaba a la cabeza era justamente Royce Gracie, era su estilo de artes marciales. Y a mí me tocó pues conocerlo y hasta entrenar con él. Y en mi mente yo iba a entrenar para competir en la UFC y todo eso. Y empecé a entrenar con, pues ahora sí que tenía los mejores entrenadores para lograr ese objetivo, a pesar que yo físicamente pues no era ni muy fuerte, yo no tenía experiencia de muchos jóvenes de aquí que los meten a la lucha libre o grecorromana en la prepa o en la secundaria, entonces ya son buenísimos para uh, ponerte nudos. Yo no sabía nada de eso, pero yo me metí, entrené y según yo en mi mente yo quería competir y obviamente uno siempre sueña que quería uno ser campeón, etcétera. Entonces, en ese proceso conocí, de hecho uno de mis compañeros llegó a ser campeón de la UFC. O sea, yo dejé de entrenar porque situaciones que un día luego platicamos, pero no me quiero desviar mucho. Y me quedé en Jiu-Jitsu, que era una de las artes marciales que impartían ahí. Llegué a la cinta azul y ya no di más. Y siempre he querido regresar, pero por unas o por otras no he podido continuar. Entonces la azul es la que sigue la blanca, o sea, no, estoy a años luz de estar en el nivel siquiera de competir y bueno, ahora me retiré sin haber competido casi, digamos, pero en ese caminar me tocó conocer a campeones del mundo, entrenar con personas y a mí siempre me llamaba la atención preguntarles si había un mensaje o una enseñanza que ellos quisieran compartir, que le llegara a los demás, qué sería lo más importante que ellos pudieran comunicar y lo compartían conmigo y a mí me quedaba. Entonces, a través del caminar y lo que pasó, que ya no pude seguir entrenando, etcétera, yo me preguntaba, bueno, ¿por qué y para qué me tocó vivir estas experiencias de entrenar con gente pues que tiene un impacto a nivel mundial porque son famosos, están en la tele, tienen una plataforma y no solo eso, tienen disciplina, tienen habilidades pues fuera de serie? Pero ¿para qué estuve en ese ambiente si no era por ahí mi camino? Para mí no fue ir y pelear y competir y no por falta de ganas, porque en mi mente, según yo, eso iba a ser, pero no fluyó, no fluyeron las cosas de esa manera. Y ahora que tú estás platicando de eso, de tu encuentro con celebridades y con otras circunstancias, como que me viene a la mente esa situación. Y curiosamente, apenas el año pasado, bueno, que fue este año, que fui a Houston, estuve ahí por 6 meses, de octubre, y sí fue el año pasado hasta más o menos abril de este año. Recibí una oferta de trabajo de que era de cambiarme de vivir para allá y estaba en ese proceso, pero pues ya ver la sorpresa que nos tenía el 2020, que todo se puso de cabeza, a fin de cuentas cerraron la compañía, se acabó eso, me tuve que regresar a Phoenix, pero en el transcurso de eso pasaron una serie de sincronías que aquí nos pasamos toda la noche platicando, pero una de ellas fue que se abrió la oportunidad de ser parte de un elenco de reality show. Entonces me inscribí, quedé y fui participante
Y creo que de eso, no solo de haber salido en la tele y estar con cámaras, luces y proyectos y que te ponen a trabajar y tienes que grabar tus propios videos porque luego tuvo el encierro y tenemos que seguir nosotros mandando nuestro material y nuestra tarea y nuestros retos. Pero para mí como que me abrió más que nada los ojos de... Yo siempre tuve muy claro que para mí yo quería aprovechar esa plataforma para hacer lo que estamos haciendo ahorita, para impactar positivamente cualquier persona que yo pudiera alcanzar, pudiera tocar. Y al participar en eso y al tener que grabar videos y todo, fue parte de lo que motivó crear este canal, porque vi que sí era posible y a pesar que pues yo ni era ni el más talentoso, ni el más guapo, ni el más nada, pero en mi corazón tengo ese fervor, esa pasión por mejorar y por ayudar a los demás. Y si yo no puedo, ponerlos en contacto con alguien que sí pueda. Entonces, eso me emociona, sobre todo que tú lo compartes y siento que me da un poquito de perspectiva del para qué tuve que vivir esas experiencias. Pero platiquemos más de qué pasó después. Ya tuviste esta exposición, ya tuviste en contacto con celebridades. ¿Cuál fue el siguiente paso? Ya que te diste cuenta, bueno, por aquí es mi camino. Claro, después de cuando uno vive todo el tema de la experiencia, de esa experiencia también de que tuvimos de contacto, de toda la información que recibimos, en el cual era una época que había que, como es, que difundir más que todo, intentar despertar a las personas para este tiempo, ¿no? Se nos hablaba de que venía un tiempo de un gran cambio, entonces había que darle un mensaje de esperanza, de positivismo. Entonces ahí entendí que mi forma de llegar a la gente era a través de esto, de todo positivo, del pensamiento positivo, porque era lo que a mí me había hecho estar bien. En mi vida se dieron la experiencia de pensar en positivo a través de grandes pruebas de la vida. No es que yo soy un agradecido a la vida y creo que he tenido una vida hermosa, pero eso no quiere decir que tuve grandes pruebas. Y grandes temas, estoy hablando de un accidente de tránsito con toda mi familia, que mi padre había quedado inválido, que después se nos incendió la casa. Entonces, el todo positivo sale desde algo, desde pruebas, pero entendiendo de que nosotros tenemos que cambiar el ojo cuando nos quedamos con el puntito negro y con la percepción de que esto es malo o de que esto nos va a hundir o que esto es horrible. Entonces tenemos que entender de que todo lo que pasa en el universo y lo que pasa en nuestro propio universo es para bien. Entonces, lo que yo intenté es activar este mensaje de llevarle un mensaje a la gente de que si nosotros pensamos en positivo y actuamos en positivo, vamos a atraer a energías con la misma vibración. Entonces, ¿qué era el plus que podía tener Horacio? Eran las experiencias, que para eso el universo me hizo viajar tanto, para vivir experiencias donde pude empezar a entender que mi poder de creación era infinito, era ilimitado, y que yo podía crear de forma impresionante y al instante todo lo que quería, pero todo nuevamente. Lo que yo tenía que crear estaba relacionado a las herramientas que yo necesitaba para ser feliz y cumplir mi misión personal. Nuevamente, porque yo también tengo la capacidad de crear todo. Si yo quiero crear un auto solamente por el hecho de que me quiero hacer ver porque tengo un auto nuevo y no creo un auto porque sé que va a ser un instrumento para que yo me movilice de forma más rápida y pueda atender a más personas y pueda estar con más personas dando un mensaje positivo, cara a cara o face to face, mucho mejor, ¿no? Entonces, ahí entendí que ya el tema de la experiencia de extraterrestre la tenía que dejar un poco de lado para llegar con un mensaje más universal a muchas más personas, donde en este momento nos estábamos acercando a esta famosa nueva era de Acuario, donde se necesita que todas las personas puedan estar despiertas, pero activadas desde su interior, conectadas con su propio universo, pero todas prontas, preparadas para ejecutar su función y actuar en forma colectiva con todas las personas que trabajamos en una misma sintonía. Entonces, la idea era llevar un mensaje positivo. Por eso es que abro el canal de YouTube para que realmente poder
llevar ese mensaje a todo el mundo. O sea, me había tocado ir personalmente dando conferencias en todos los países de Latinoamérica, casi todos, Estados Unidos, en España, ¿no? Después me tocó estar en el Oriente también, pero la idea era ahora poder llegar de forma masiva, ¿no? Con estas habilidades y estas herramientas como las que estamos usando hoy, que nos pueden escuchar personas de todo el mundo. Que cuando nosotros sentimos que alguien nos responde o te ponen un video ahí, Federico, y te dicen, gracias, Federico, me hizo tanto bien, y no saben para nosotros lo importante que es realmente sentir que una palabra que podamos decir active algo. Y no porque nadie sea mejor que otro, porque no porque estemos de este lado vamos a ser mejor que los que están de otro lado, sino porque podemos generar un despertar a través de solo una palabra. Entonces, eso me hizo poner más énfasis a demostrarle a la gente y a contarle mis experiencias personales, porque está muy bueno que podamos leer, está muy bueno que podamos informarnos, está muy bueno que podamos ver videos, pero si nosotros no ponemos, Federico, en práctica el conocimiento, no sirve de nada, porque como dicen, las palabras se las lleva el viento. Horacio puede tener la misión y desarrollar la capacidad de tener un buen verbo, pero si él no ejecutara en su vida esas acciones y no se plasmara en las cosas mágicas que pasan, no servirían de nada. Porque nuestra mejor comunicación no es que estemos hablando todo el día y dando el mensaje, sino la mejor comunicación es el ejemplo. Y el ejemplo se da a diario, se da en cada instante, se da en donde te toque, donde el universo te ubique. Y tú no sabes qué persona se te va a cruzar, y si tú vas a la verdulería, y si tú vas a la panadería y das un mensaje de alegría, y si la gente te ve contento, y si de repente le decís una palabra cuando todo el mundo está viendo que el mundo en 2020 fue horrible, fue espantoso, y vos le mostrás otro ángulo donde la gente empieza a ver lo lindo del 2020, lo que pudimos crecer, lo que pudimos aprender, lo que nos fortaleció, donde hacia dónde nos está dirigiendo el 2020. Entonces empezás a cambiar la mentalidad de las personas, pero no porque quieras convencer, porque ya no estamos en una época de convencer a nadie, sino porque le estamos demostrando que había otra visión que no la estaban viendo y que estaban solamente apuntadas en ese centro oscurito, nada más ese puntito negro, y que no veían todo lo maravilloso que estaba pasando alrededor. Entonces ahí es cuando se hizo énfasis a través del canal Todo Positivo Horacio en YouTube de dar un mensaje de aliento, de ánimo, de optimismo, dándole a entender a la gente que nosotros estamos creando nuestras propias realidades, que nosotros somos producto de nuestro estado de conciencia, que para eso nosotros tenemos que mantener una conexión espiritual. Y cuando uno viaja también, Federico, uno puede entender que el idioma más importante es el idioma del amor. Porque no importa si yo cuando estuve en China, si me entendía con el chino, con el de Hong Kong, con el de Vietnam, de Tailandia, lo que había era una sintonía. Y que las personas podían captar lo que yo decía y yo podía captar lo que ellos querían decirme, ¿no? Entonces, cuando uno viaja, y por ejemplo estuvimos en Egipto con cantidad de gente haciendo trabajos por la luz el año pasado y todo eso, y entiendes la filosofía o la religión musulmán, y entiendes que cuando los ves en el Ramadán conectando, ellos conectan con el mismo Dios que la persona católica conecta cuando está en su Semana Santa, y que cuando el otro en su filosofía tiene una semana especial. O sea, todos conectan con la misma energía, y la capacidad de extender luz y amor es infinita en todos los puntos del planeta. Entonces ahí empieza el mensaje esto de la unión, ¿no? Y por eso en las últimas meditaciones que hemos hecho hacemos tanto énfasis en crear la unidad, que eso es lo que nos dijeron desde el principio. Nosotros tenemos que crear una común unidad mental, una común unidad de personas que actúan y piensan en positivo con conciencia, desde un fin espiritual. Y cuando nosotros entendemos que si esa célula positiva la activamos, nosotros vamos a dirigir creando la masa crítica en el planeta para inclinar y polarizar positivamente a los acontecimientos increíbles y mágicos que ya están empezando a suceder en el planeta. Pero para eso tenemos que alinearnos todas las personas. Entonces tenemos que entender que ya no hay un tiempo de desunión, de egos, de situaciones donde realmente las personas veían nuestras diferencias. Yo no puedo ver la diferencia en nadie, yo tengo que ver lo que me une, porque la conexión del corazón con todas las personas es universal y es infinita.
Entonces yo tengo que empezar a ver todo eso que realmente me une, que tiene que ver con la luz, con ese cristal que cada uno llevamos dentro. Y así es como se redirigió la vida de Horacio, llevando este mensaje hacia los lugares más lejanos, pero donde realmente la gente puede resonar en todo el mundo y realmente empezamos a ejecutar acciones colectivas con todas esas personas tratando de invitar a la gente a que se una a esto de crear a través del pensamiento, de la palabra y del sentimiento. Me encanta esa perspectiva porque hay una frase que yo tengo muy presente y no sé si es un dicho popular o de dónde salió, pero dice, no somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Y a mí lo que eso me hace pensar es que cuando hablamos de las diferentes religiones, diferentes filosofías, nacionalidades, razas, etcétera, para mí todos somos uno, todos somos hermanos. Y no porque una persona sea cristiana o sea musulmana o sea budista o algo, eso es lo que nos separa, al contrario. ¿Por qué? Porque la gente buena está en todas esas religiones y en todas partes, al igual que la gente mala está en esas diferentes religiones y en todas esas diferentes nacionalidades. Entonces no podemos permitir lo que están tratando de hacer hoy en día, de separarnos, de poner X religión y decir, esa es la mala, y es cualquier persona que practique tal religión son malos y hay que estar en contra de ellos. No, eso es de lo más estúpido en mi opinión, y tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que no es así, que todos como humanidad tenemos un mismo corazón, todos respiramos el mismo aire, todos sentimos amor, todos sentimos también miedo, también deseo, también todas las cosas como seres humanos que somos, pero lo que nos une es ese amor, esa hermandad de que somos parte el mundo, de una totalidad. Entonces a mí ese mensaje me gusta mucho y también yo creo que es una de las razones por la cual me gusta tanto la música, porque cuando he tocado o he escuchado a veces canciones que ni siquiera entiendo el idioma, pero es tan bella, tan sublime la melodía que me toca las fibras sensitivas o sensibles de mi corazón y yo siento y gozo, a pesar que no entiendo ni una sola palabra de lo que están cantando, lo que están diciendo, o hay música que ni siquiera tiene letra, es simplemente la melodía y uno la siente y le trae a uno alegría y gozo sin las barreras del idioma, de nacionalidad, de raza, de religión. Una vez escuché la frase que dice, la música es el lenguaje de los ángeles. Y para mí es así, porque es la manera que nosotros o nuestra parte espiritual se puede comunicar con todos los seres humanos sin necesidad de a veces siquiera decir una sola palabra. Entonces, antes de que se me olvide, porque me emociona y la plática está muy buena, por favor comparte con nosotros tus redes sociales. Ya compartiste que tienes tu canal de YouTube, Todo Positivo. Tienes página web, tienes Instagram, porque hay mucha gente que yo estoy seguro que en cuanto vea esta entrevista va a querer comunicarse contigo y aprender más de ti. Por favor, comparte cómo podemos contactarte. Sí, en Instagram estoy como Horacio Todo Positivo. En Facebook estoy como Horacio Fabeiro Balbi, con B larga. Y en la página web, el sitio web es www.horaciotodopositivo.com. Y el canal es Todo Positivo Horacio o Horacio Fabeiro Todo Positivo, como quieran lo pueden buscar. Así que ahí se pueden contactar en todas esas redes sociales para estar en contacto y seguir interactuando, porque lo lindo es eso, o sea, yo siempre digo a la gente que nos cuenten las experiencias, porque empiezan a hacer las confirmaciones de muchas personas que están sintiendo lo mismo cuando hacemos un trabajo o le está pasando esto en tal país y en otro lado, y empezamos a generar esa sintonía, ¿no? Muchas gracias. Y también platícanos un poquito qué es lo que pueden beneficiarse, cómo puedes ayudar a las personas, porque yo sé que haces meditaciones individuales o para grupos, también das, no sé si es una terapia o sanación, también haces conferencias y por lo que nos cuentas también haces
viajes a Egipto y a diferentes partes, no sé si en una especie de tour. Platica un poquito de eso para que la gente, pues, que se interese aún más de contactarte. Bueno, decidimos hacer estos viajes internacionales que tienen que ver con viajes con sentido, ¿no? Entonces la idea era que aparte de poder disfrutar como fuimos a las pirámides de Egipto, estar por el Nilo en un crucero, estar en Luxor, subir a un globo aerostático, mirar todo desde arriba, la idea era darle un sentido. Entonces, qué bueno que vayan personas de todo el mundo, no solo de un mismo país, sino de todo el mundo, y que nos reunamos personas que pensamos y actuamos en positivos. Entonces, en esos lugares, hacer trabajos de creación por el planeta. El año pasado nos tocó estar solos, Federico, dentro de la pirámide de Egipto. O sea, fue una experiencia única, no había guardias, no había personas, o sea, eso era algo imposible. Pudimos hacer un trabajo al borde de la pirámide, creando luz, pidiendo por la conciencia planetaria, la gente emocionada, la gente realmente lloraba, o sea, viviendo, dando lo mejor, ¿no? Creando nuevas realidades para el planeta. Entonces le damos un sentido a los viajes y realmente se dan reencuentros, se da una afinidad, la gente se forma como una gran familia. Entonces tenemos para el año que viene, tenemos 2 viajes, según toda la situación planetaria como esté. En abril nos vamos a Perú a hacer todo lo que es Cusco, Machu Picchu, y vamos a hacer la Huacachina, que es un lugar que la gente no va, que no lo desconoce, que es un oasis en el medio del desierto al sur de Lima, en la provincia de Ica, cerca del Pacífico, al desierto. Es un lugar que parece que tocas las estrellas. Y bueno, y después en mayo volvemos a Egipto para, bueno, conectarnos con esas pirámides, hacer todo ese crucero por el Nilo, vibrar con toda esa información que hay ahí. Luego en las deditas, en la página web está el servicio de poder hacer charlas para personas que por ahí están depresivas o necesitan con quién conversar, o que le podamos dar un enfoque para que puedan ver la salida. Entonces hacemos charlas personalizadas, hacemos terapias de sanación para tratar de que la persona pueda entender a través del diálogo cuál es el conflicto, cómo sanarlo, trabajar desde la conciencia, ¿no? Y también hacemos todo lo que son charlas grupales también. Hay veces que grupos o empresas que necesitan activar a su personal y sintonizarlo en una frecuencia positiva. Así que parte de todo eso lo encuentran en la página www.horaciotodopositivo.com, y la idea es eso, siempre poder aportar algo, ¿no? Y que la gente pueda tener una nueva opción de cambio, y que lo lleve a una vibración positiva de herramienta, de solución, pero más que todo de que lo ascienda en su estado de conciencia, porque todo a nivel, todo al final pasa por los estados de conciencia que tengamos, ¿no? Pues muchas gracias por expandir y compartir, porque yo sé que hay mucha necesidad de guía, de dirección, y no porque uno sea mejor o sepa más muchas veces, simplemente porque uno está viviendo diferentes situaciones. Y hay una parte en la Biblia, me parece que dice, el acero afila el acero. Cuando a lo mejor yo estoy pasando por una situación difícil y no encuentro la salida, unos ojos frescos o que lo ven de una perspectiva diferente, me puede ayudar a mí a encontrar el camino, o como lo que ha pasado en esta plática, a volver a recordar cosas que ya me había olvidado y, eso se dio gracias a que platicamos. Entonces ahora, con todo eso que recordé, con esa a veces motivación o pasión renovada, ese brío, es lo que la diferencia que nos va a ayudar a salir adelante de cualquier situación que nos estemos enfrentando. Y una de las cosas que me fascina ahora con esto de la tecnología es que está tan accesible poder tener acceso a la información y al conocimiento, que antes, qué esperanza, era de encontrar algún buen libro o de cartas por correo, o simplemente siquiera conocer o saber de alguien que tuviera ese conocimiento o esa información que uno está buscando. Tan difícil que era antes. A mí me tocó, porque yo todavía soy de la era antes del internet, y que uno quería aprender y tenía esta necesidad interna de sentir que hay algo más de lo que nos dicen. No nomás uno nace, se reproduce y muere, sino que hay algo mágico en este paréntesis del tiempo que tenemos como en esta vida,
ya sea nuestra misión, el también disfrutarlo, porque no todo es trabajo y trabajo y sufrir, sino que también parte de la espiritualidad es tener esos momentos de dicha, de alegría, y lo más bello es poderlo compartir con otra persona o con más gente. Entonces eso es lo que a mí me llena, y una cosa que dijiste que resonó mucho conmigo, que cuando tú puedes ayudar a alguna persona y luego te comentan, mira, gracias por compartir esto porque debido a esto pude ayudar a esta persona o sucedió esto. A mí me ha pasado en talleres de sanación que he dado que estudiantes vienen y me dicen, mira, gracias a este conocimiento he podido ayudar a todas estas personas y me lo agradecen. Y yo me siento, primero que nada, honrado, pero tengo que mantener los pies en la tierra y decirle, no, eso viene de arriba. Yo simplemente compartí la información que a mí me sirvió, pero quien está haciendo el trabajo eres tú, y es de Dios, es del universo que te está apoyando, y yo encantado. Para mí eso me llena el corazón de que siento que valió la pena esforzarme, compartir, y que está sirviéndole a alguien las loqueras que a veces yo comparto o yo digo. Entonces, eso es la verdadera motivación. Entonces, muchas gracias también por mencionarlo. Y yo sé que yo hablo mucho y me emociono, pero sé que tú tienes el tiempo limitado, entonces no quiero abusar de tu amabilidad. Como cierre, platícanos, o qué sería, si hay alguna cosa que las personas que nos están viendo, que no se les olvide, algo que se lleven, qué para ti es lo más importante, lo que quieres que recuerden de esta plática. Mira, Federico, yo creo que una de las cosas más lindas, llevando a la actualidad mundial, es que la gente que nos está viendo entienda que empiece a resonar y a vibrar en lo positivo. Empiece a resonar en las soluciones, en los cambios de actitud de la gente, en las cosas positivas que están pasando en el mundo. Que en lo que nosotros resonamos es lo que vamos después a vivir y las cosas que van a aparecer alrededor. Entonces, si alguien está viviendo algún tipo de conflicto, dificultad, empieza a cambiar. El universo nos pide cambio, cambio, cambio. Cuando las cosas no funcionan es porque nosotros no hemos hecho el cambio necesario. Y entonces empecemos a resonar en las soluciones, en el amor, en la alegría, empecemos a resonar en el optimismo, empecemos a vibrar en la frecuencia de la buena energía, de la actitud hacia el otro. Ya entramos a la era de Acuario. Este 21 de diciembre que hicimos una meditación con todas las personas que estaban trabajando alrededor de todo el mundo para realmente ingresar en conciencia. Entonces es una era de Acuario donde nosotros entramos con una energía donde lo genuino, lo nuevo, la luz, la conciencia, van a ser la tónica de la nueva era, donde ya los miedos, todo lo que sea el ocultamiento, todo eso ya va a quedar de lado. Entonces van a venir cambios y el cambio va a ser muy drástico porque realmente esto se esperó en el tiempo. Entonces yo quiero decirle a la gente que nos tenemos que poner a la altura del momento y el universo nos está necesitando a cada uno de nosotros con la mejor energía, que demos gracias por todo lo que tenemos, que seamos conscientes que somos millonarios en cantidad de cosas, que realmente tuvimos la posibilidad de tener este conocimiento que nos da la libertad de poder avanzar, de poder crecer, desarrollarnos como ser humano. Que cuando vinimos a la Tierra, hicimos ese acuerdo de vivir este gran momento, pero entender de que el universo nos está necesitando, de que en este momento el universo necesita que todas esas personas que brillan en luz se unan en una gran luz para que ilumine el nuevo mundo, para que pueda ser la luz que pueda iluminar a la nueva humanidad. Entonces, que en este momento todas las personas que nos miren activen su pensamiento positivo, entiendan que pueden crear lo que quieren, que puedan empezar a hacer cambios a través de su acción positiva, desde su corazón, abran la puerta de su corazón, empiecen a sanar todas esas cosas de la vieja era,
todas esas cosas que esas energías, vamos a transmutarlas, a desecharlas, entendiendo el aprendizaje, entendiendo el error, pero vamos en este momento a sintonizarnos con las frecuencias positivas que está viviendo el universo. Y es una frecuencia de luz, de conciencia, de amor, de comprensión, de compasión, de tolerancia, de conocimiento, de despertar. Vayamos en esa sintonía y empecemos a experimentar momentos que realmente nos hagan vibrar en el amor. Entonces, a partir de hoy, cuando la gente después de escucharnos se vaya a acostar con una sonrisa, con un mensaje optimista, de entender que lo bueno y lo mejor está por venir, pero vamos a sintonizarnos con esas realidades, no vamos a dejar de crear esas nuevas realidades. Nosotros tenemos la capacidad de co-crear con el universo. Vamos a crear en positivo, vamos a crear lo mejor. Y entendamos que si nos unimos con más personas que piensan y actúan en positivo, nuestras creaciones se van a hacer más rápidas y de forma inmediata. Así que el mensaje que les quiero dejar es este mensaje del todo positivo, que realmente vibren en esa energía de amor, en esa energía de esperanza, de optimismo, y conecten con las nuevas realidades que la nueva era ya está acá y los está esperando. Muchas gracias por esa invitación y por contagiarnos con ese sentir positivo. Yo simplemente quisiera agregar, hoy en día están en campaña a tratar de meternos miedo de cualquier manera. No hagan caso a eso, no se enfoquen en el miedo, no le den fuerza, no lo alimenten. Enfóquense en lo positivo, en el amor, en la fe. Y el miedo no tiene razón de ser. Una vez escuché yo que el miedo es fe, pero fe en que va a suceder lo malo. Entonces, ¿en dónde estás poniendo tu fe? ¿Lo estás poniendo tu fe en lo malo? No, es como dinero. ¿En qué estás comprando con tu fe? Mejor inviértelo en lo positivo, en el amor, en la comprensión, en el altruismo, en la hermandad, en compasión, en todo lo bello. Entonces, los invito a que se sintonicen en el canal de Horacio, de Todo Positivo, por YouTube. Es acceso libre, tiene unos videos excelentes que ni siquiera tuvimos la oportunidad de platicar varias de sus experiencias que a mí me han dejado, pero impactado, que mientras él las cuenta, y no solo lo cuenta con sus experiencias, sino con evidencia que él comparte. Véanlo en su canal. Por ejemplo, la experiencia que tuvo con el Maestro Jesús, para mí eso, wow, me impacta muchísimo, sobre todo porque muchas veces en mis meditaciones viene a mí la visión de una imagen del Maestro Jesús. Entonces yo digo que yo me siento muy afines y quisiera poder ser buen discípulo o buen estudiante, que vaya, que cómo he fallado y fallo, pero en realidad quiero ser mejor, y se los dejo, pues no en suspenso ni en continuar, sino que sea motivación para que se conecten a su canal y vean la historia completa, porque hizo un trabajo fabuloso que él compartió, y me parece que hiciste un en vivo, un live, y está en su canal. Vayan y véanlo, no se van a decepcionar. Estoy seguro que les va a dejar una, no solo sensación de qué bonito, sino una confirmación de lo que estamos platicando. No es nomás, ay, qué bonito suena, es un cuento de hadas y colorín colorado. No, es cosa real de que se vive y es cierto, y no porque lo diga Horacio o porque lo diga yo, sino porque ustedes tienen la oportunidad de vivirlo y de experimentarlo en carne propia, que es de lo que se trata. No se queden con nomás, oh, pues sí, es que Horacio, pues él le pasó porque pues Horacio es Horacio. No, vayan y ustedes háganlo. No se queden porque Fede les dijo o ya porque dijo Fede ya es cierto. No, vayan y pónganlo a prueba. Encuentren ustedes su verdad, porque ese es el mensaje que creo que estamos tratando de compartir. Que no quede nada más en qué bonita historia, qué bonito sonó, sino que vayamos y trabajemos para que juntos viviremos en amor y creemos un mundo mejor para nosotros y nuestros seres queridos. Que yo sé que cada uno de nosotros amamos a alguien, a nuestros padres, nuestros hijos, hermanos, la pareja, quien sea, y por ellos también queremos cambiar al mundo a que sea un mundo más lleno de amor,
más lleno de compasión y más positivo. Horacio, algunas últimas palabras. No, confirmar eso, lo que tú decías, ¿no? De que cuando uno vive una experiencia, nosotros, y lo hablábamos antes, la idea es que la gente, hacerle la invitación a la gente a que también pueda vivir las mismas experiencias y hasta mejores todavía y más impactantes, ¿no? Cuando se dan confirmaciones, como es en este video que se llama Mi encuentro con el Maestro Jesús en el canal de YouTube. La idea es entender, pero de que hay confirmaciones, de que hay fotografías, de que por algo el universo te da todo esto. Y hay que entender algo que es muy importante, que es que nada es casualidad, que todo es causalidad. Hasta las personas que hoy justo sin querer pusieron este video, ¿entendés? Todo eso está a través de esto, lo que hablábamos de los hilos invisibles. Entonces, hay que confiar que desde pequeños nos están protegiendo, de que nos están cuidando. Y en este momento tenemos que confiar de que ningún padre y ninguna madre nos va a abandonar. Que solamente nosotros tenemos que entender que si nosotros vinimos con unos acuerdos y vinimos a ser parte del ejército de la luz, no va a poder ninguna pandemia, ninguna enfermedad con nosotros, porque nuestra energía ya está preparada para este tiempo y de arriba no van a permitir eso. Entonces, tranquilos, confiemos, estemos con la mejor energía y más que nunca recordemos que tenemos que ser soles en la tierra. O sea, que tenemos que ser como unos grandes faroles de luz en una gran noche de oscuridad, donde ahora ya entramos en el amanecer y cada día que va a pasar, la luz va a verse más y va a anclarse en la tierra. Así que en estos momentos donde más fuerza hay que poner, o sea, activemos, multipliquemos nuestros pensamientos, apliquemos la información que nos dieron para este tiempo. Pues muchísimas gracias, Horacio. Te agradezco muchísimo, no solo tu tiempo, tu esfuerzo, tu conocimiento, sino el corazón que traes para compartir y toda la sabiduría. Y yo en realidad me emociono y quiero que todas las personas que nos vean te contacten y sigan aprendiendo y sigan el camino. Y al rato tendré que entrevistarlos a ellos porque van a tener experiencias insólitas. Y por eso te mando un abrazo de Fede, que son bien apretados, bien fuertes. Y seguimos en contacto. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Gracias a ti, Federico, me encantó la entrevista, gracias por la invitación, siempre quedo a las órdenes y como siempre decimos, ¿no? El eslogan que tenemos, más que nunca la gente tiene que saber que de mañana, de tarde y de noche es todo positivo. Pensemos en positivo y atraigamos a las realidades positivas. Un gusto. Amén. Esta es tu casa y nos vemos pronto. Muchas gracias, Horacio.